Buenas tardes, muchas gracias a todas por estar aquí. Muchas gracias, Alma Carla, por invitarme a presentar este libro. Es muy... Siempre que veo el trabajo que haces, para mí es siempre muy importante poder verlo, porque además creo que hay algo que valoro mucho de tu proyecto literario, que tiene que ver con elaborar pensamiento alrededor de todos los procesos que como mujeres vivimos, pero también como mujeres creadoras. Y lo que sucede a veces es que vemos siempre la culminación del libro, ¿no? Y nos olvidamos a veces, o no podemos ver también, ¿no? Es cierto, yo ya tengo un rato dedicándome al trabajo editorial, y es cierto que el trabajo editorial también es un espacio cerrado, incluso para las mismas escritoras. Hay muchas cosas que están pendientes, y que justo pues para mí fue muy interesante que Alma Carla me invitara a presentar este libro. Yo quisiera, justamente por esta cuestión de que me interesa mucho que podamos ver qué es lo que sucede detrás de los libros, y ya Alma Carla también igual nos contará cómo fue escribir esta publicación que hoy estamos presentando, porque además, por un lado, como la primera sección del libro, pues aborda toda esta cosa que nos sucedió con la pandemia, ¿no? Y que estamos terminando o no sé si en algún momento terminaremos de procesar, pero que sin duda también transformó por completo pues la manera en cómo vivimos como sociedad, pero también pues a las mujeres, ¿no? Y la participación de las mujeres también en el espacio público, que en ese tiempo era un espacio público desde el espacio íntimo, ¿no? Porque estábamos dentro de nuestras casas. Pero justo una de las cosas que sucedió durante la pandemia es que empezaron a crecer, muy curiosamente, no es que no existieran, ya existían algunos atisbos, pero muchos proyectos de promoción y de lectura y de comentario de la escritura de mujeres. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Ya había desde el 2019, 2018 ciertos antecedentes, bueno, incluso aquí en Cuernavaca, y por eso lo menciono. Teníamos un círculo de lectura donde leíamos a escritoras morelenses, Alma Carla, con Cartas a una joven feminista, que es un libro pues ya muy importante respecto a estos temas. Fue que inauguramos un círculo de lectura en La Fauna, ¿no? Muy cerca de aquí. Y con la pandemia vino todo este proceso de ver ahora cómo trasladábamos ese creciente interés por no solo leer a las escritoras, sino también conocerlas, sino también comentar lo que se estaba moviendo atrás de esa escritura y las motivaciones que hay detrás de ellas. Y para mí como editora, también lo que sucedió es que crecieron muchos proyectos de escritura, muchos proyectos de edición, y muchas mujeres involucrándose en estos proyectos que siempre hemos estado, pero ahora veo que hay también una mayor presencia visible de ellas, y esto es bueno. Y esto me lleva a que en Editopatriarcado, o la escritura tutelada, que es la sección que a mí me gustaría comentar en esta presentación, justamente Alma Carla elabora que a mí me parece algo muy vital. Creo que es muy importante que sí, que las mujeres estemos escribiendo, estemos publicando, estemos generando proyectos de publicación, pero también es muy importante que generemos pensamiento editorial, pensamiento sobre los libros, sobre los procesos, sobre cómo como escritoras estamos conviviendo con esa literatura, incluso para generar espacios formativos, que también es algo que valoro mucho de la trayectoria de Alma Carla, su compromiso de formar también desde la docencia y la investigación. Entonces, porque incluso cuando vamos bueno, Alma, tú estuviste en la SOGEM, estuviste en Septién también, ¿no? Mi trayectoria por la vida académica ha sido más infructuosa, pero también aprendemos pues conociendo el pensamiento masculino, ¿no? Aprendemos a editar conociendo el pensamiento masculino. Nuestros referentes son los pensadores masculinos, ¿no? O sea, un libro que es básico, por ejemplo, para aprender a hacer libros es El libro y sus orillas, claro, ¿no? Vale, entonces, vaya, no estoy negando la aportación, pero dado que somos muchas mujeres participando también en los proyectos de escritura y de edición, me parece importante que empecemos a generar también nuestro pensamiento editorial
porque justo por nuestras vivencias, justo por todo lo que hemos tenido que caminar, hay una manera particular de cómo hacer los libros y de pensarlos. Eso creo que sí es muy notorio de cuando tenemos proyectos coordinados por mujeres. Y bueno, Alma Carla abre esta sección de Edito Patriarcado con una polémica que es muy significativa y muy sintomática, creo, no solo de los procesos editoriales, sino también de cómo estamos entendiendo la transformación de los géneros literarios a partir de lo que las mujeres estamos proponiendo, ¿no? Y si ya extendemos también la discusión más allá, pues también poblaciones o grupos sociales que han sido oprimidos pues por el sistema patriarcal, colonizador, capitalista, y que, digo, no debería ser así, pero a veces he pensado justo quizás porque a nosotras no nos dieron un terreno, nosotras tuvimos que construir ese terreno, también tenemos formas más creativas de cómo hacerlo, ¿no? Y entonces lo que me gusta mucho que Alma Carla parta en esta sección, pues de toda la controversia que generó el premio Javier Villarrutia al libro de Cristina Rivera Garza, El Invencible verano de Liliana, ¿no? Y porque creo que a partir de la exploración de esta cuestión anecdótica viene una interesante elaboración de cómo tenemos que ir transformando nuestra percepción y nuestra forma de lectura. Eso me parece muy vital, ¿no? A mí me asombra mucho cómo personas que trabajamos con el lenguaje de pronto estemos reticentes a transformar lo que entendemos como literatura. El lenguaje es completamente vivo, se está transformando en todo momento, ¿no? Entonces, ¿por qué esta reticencia a mantener las estructuras convencionales, ¿no? Y creo que el libro de Cristina Rivera Garza justo fue eso, porque además amalgamó dos cosas y que Alma Carla elabora no solo en el ensayo dedicado a este libro, sino en todos los demás. Suma dos cosas tres cosas que son muy importantes, que es por supuesto la propuesta estética que tiene pues toda manifestación artística, pero también la posibilidad de la denuncia a partir del arte, y que eso siempre se ve como una especie de, incluso ahora, una especie de tabú, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo entré a estudiar letras por primera vez justo lo que cuestionábamos mucho es esto, ¿no? Es que tu poema no quede panfletario, que tu cuento no quede, es sinónimo de panfletario, perdón, ese adjetivo de panfletario tiene un peso ahí muy fuerte, que ahora con la literatura que es escrita por mujeres también se está volviendo como una herramienta hasta como de acallarla o de censurarla, como si... Y además a mí me parece también como un poco medio ocioso, porque pareciera que de pronto existe una literatura neutra, que también pones en juicio en el libro este concepto de a qué nos referimos con neutro. Casi nunca realmente es neutro, más bien neutro está asociado con lo que se fue validado por el patriarcado, ¿no? Claro. Entonces no es neutro. Pero pues somos seres sociales, no estamos, o sea, los escritores y las escritoras, por más que se siga encumbrando esta imagen del escritor solitario en su torre, pues no es cierto, ¿no? No estamos desligados de nuestra sociedad. Entonces, la parte de la denuncia política me parece algo sumamente interesante de cómo justamente los movimientos de las mujeres, el mismo trabajo de Alma Carla es una muestra de ello, puede amalgamarse con una propuesta estética y además con una propuesta vivencial, ¿no? Alma lo apunta muy bien. Una de las cosas que más le reclamaron a la novela o al libro de narrativa de Cristina es el reconstruir a su hermana a partir de una escritura que es íntima, ¿no? Los diarios, las cartas, que sigue considerándose como eso, como pareciera, como es una escritura de lo íntimo, de lo personal, y como una especie de subliteratura o de literatura que no es válida. Claro, si son las cartas de los grandes escritores, ahí sí resulta algo interesante, ¿no? Ahí sí es literatura. Exacto, ¿no? Las cartas, etcétera. Incluso, ahorita se me viene a la mente,
hace poco hubo una publicación en el Fondo de Cultura Económica de las cartas de Rosario Castellanos con Raúl Ortiz de Ortiz, que era un amigo de ella. Y a mí lo que me parece muy curioso es que incluso en la Cuarta de Forros, a quien se exaltaba mucho era Raúl Ortiz de Ortiz. Que, o sea, está bien pues, pero pues, también estaba ahí Rosario Castellanos, ni más ni menos, ¿no? Entonces, creo que más adelante a mí me gustaría, por ejemplo, Alma Carla, que nos contaras un poco más justo este concepto de editopatriarcado, porque justamente a mí me parece muy vital, no solo para las mujeres que hacemos libros, ya sea escribiéndolos o editándolos o las dos cosas, sino también como lectoras, poder llegar a comprender cómo sí hay un sesgo, cómo sí hay obstáculos, cómo sí hay una intención constante de moldear la escritura de las mujeres a partir de esta estructura convencional que les comentaba, esta aparente neutralidad, ¿no? Que nos quieren meter y que viene incluso desde los espacios de los talleres, ¿no? Hay otro ensayo también dedicado más como a esta cuestión de cómo intentan domar nuestro tono y hasta tú mencionas, ¿no? Que en algún momento te dijeron así como, bueno, pero tranquila, Alma Carla, ¿no? Tranquilita. Y que es mucho del lenguaje que se sigue manteniendo en talleres literarios e incluso en procesos editoriales, ¿no? Que a mí me parece como muy problemático, ¿no? Yo no he tenido tanta experiencia enseñando, por ejemplo, procesos creativos de escritura como Alma Carla, sí, editoriales, sí. Pero recuerdo en algún momento que hubo un grupo al que sí le di un taller de narrativa y recuerdo que algunas de las participantes me comentaban de sus maestros, como les decían, como, bueno, pero una de ellas había presentado como un cuento donde los protagonistas eran hombres y pero tú eres mujer, ¿no? Tus personajes deberían ser femeninos, ¿no? Y es así, y nuevamente, o sea, creo que aquí viene, o sea, bueno, los hombres, ¿cuántos siglos llevan escribiendo personajes femeninos también, ¿no? O sea, ahora resulta que esa posibilidad cambia porque somos mujeres y porque tenemos que escribir solo sobre mujeres, o sea, ellos sí pueden abocar la experiencia universal, ¿no? Sí. Que también es otro concepto que Alma Carla pone ahí muy a desmenuzarlo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos considerando como universal o que se consideró mucho tiempo como universal, que claramente ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo porque también esto es importante y me gusta mucho que Alma Carla también lo ponga al frente. Esta consigna constante que ahora dicen, no, bueno, es que la escritura de mujeres está de moda, ya las están publicando más, ya son más reconocidas, no son buenos tiempos para publicar para los hombres porque ya no les hacen caso, ¿no? Y que tienen que ver con pues cómo se construye mediáticamente también la visibilización de la escritura de mujeres. Y esto me parece un rasgo muy importante porque creo que algo muy valioso en estos ensayos en los que Alma Carla nos habla del editopatriarcado, de la necesidad de comprender y de escuchar primero también cuáles son las propuestas creativas de las mujeres, es poner adelante también la cuestión de la crítica, ¿no? De una lectura crítica, de abonar por una lectura crítica, que no tiene que ser la lectura crítica que nos han enseñado de destrucción, ¿no? Que siempre en algunos talleres o en algunos procesos editoriales se consideraba incluso como un valor positivo, ¿no? Si no destruye tu texto no fue un taller, pero ¿por qué concebir? Esto fue bien en el taller, ¿no? O sea, ¿por qué concebir desde la destrucción un proceso que además puede ser muy interesante, muy enriquecedor? Y que bueno, yo como editora, cuando me ha tocado trabajar con autoras, puede ser un proceso creativo incluso compartido, ¿no? Y que creo que eso es lo que tendríamos que empezar a retomar y reentender. Y que creo que esta parte del libro de Alma Carla nos pone muy al frente. Sí se puede tener una crítica literaria y es necesaria además, ¿no? Para no... Justamente creo que cuando algo... Lo que tiene el canon es que es intocable, ¿no? Es y permanece. Y justo lo que puede llegar a ser la crítica es desarticular esa permanencia. Y así como el lenguaje se va transformando, pues nuestras formas literarias se van a ir transformando y también la manera en que nosotros participamos en ellas, ¿no? Entonces,
como personas editoras, o sea, yo ya voy a meter tu texto de tu patriarcado al taller de laboratorio de creación editorial, porque justo me parece muy importante eso, me parece muy importante que las mujeres estemos agenciando cada vez más espacios en los procesos del libro, en la escritura, en la producción, porque además vemos algunas figuras también cuando estamos hablando de un libro, ¿no? Pero hay muchas personas participando atrás, ¿no? Ilustradoras, narradoras, impresoras, encuadernadoras, lectoras. Las lectoras son muy importantes para el proceso del libro. Y creo que empezar a desjerarquizar también la idea de genialidad, que también es otra cosa que me parece muy importante, que también aparece ahí en alguno de los otros ensayos de Patriarcado, nos va a permitir tener eso, como aprovechar realmente pues todas estas virtudes tan cambiadoras que suceden cuando se da un proceso desde la desjerarquización, desde la colaboración, desde no buscar competencia, ¿no? Creo que eso también es importante, como Alma Carla nos invita a mirar desde otra manera cómo nos relacionamos también con nuestras colegas, ¿no? Eso me parece como sumamente importante, porque justamente creo que algo que no solo en la escritura, sino como en la convivencia general entre mujeres, siempre lo que nos metieron fue esta idea de competencia, de que no podemos ser amigas, de que siempre vamos a estar buscando meternos el pie la una a la otra, ¿no? Y sin decir que las mujeres somos seres perfectos en absoluto. Yo en el tiempo que llevo, que no es mucho pero tampoco es poco, ya cerca de 12 años trabajando en esto, no hay procesos en los que me haya sentido más cómoda y más tranquila y más más presta incluso a los procesos de cuando disentimos que cuando trabajo con mujeres, ¿no? Porque cuando trabajamos en muchos procesos en los que me ha tocado trabajar, incluso en grupos mixtos, siempre se busca imponer a partir incluso de la sí, como de la meritocracia, ¿no? Entonces yo llevo más tiempo en esto, tú que vas a saber de lo que estás hablando, ¿no? Pero justamente cuando empecé a partir del círculo de lectura, también pues el libro de Alma Carla en ese momento, Cartas a una joven feminista, pues también dictó mucho de lo que del enfoque al cual me interesaba a mí llegar, ¿no? En ese momento. Y ahora con leyendo Edito Patriarcado, para mí fue muy resonante el poder encontrar una autora además, ¿no? Porque también creo que es importante que no solo las editoras estemos hablando de los procesos de cómo se hacen los libros, es importante que las autoras se vuelvan partícipes de eso, ¿no? De cómo se construye incluso una perspectiva hasta marquetera de lo que es la visibilizable escritura de las mujeres, ¿no? O sea, mantenernos críticas, que creo que es algo que Alma Carla siempre incentiva mucho en su escritura y que a mí me parece muy estimulante, ¿no? Y que por eso es importante escucharla, porque además creo que es algo que falta mucho en nuestro estado. Es algo que creo en el país, pero sí siento que en Morelos todavía nos falta sentar este tipo de discusiones, ¿no? Nos falta mucho camino por recorrer, pero afortunadamente hay muchas mujeres trabajando en eso, y eso me da mucha alegría también, de distintas generaciones también, lo cual también me entusiasma, ¿no? Y que creo que es otra particularidad de al menos los procesos que a mí me ha tocado vivir con escritoras, la posibilidad de escucharnos intergeneracionalmente, ¿no? Porque también es importante, y lo mencionas en alguno de los ensayos respecto a las escrituras posautónomas, ¿no? Que están en el presente, pero siempre también relacionadas con el pasado. Y es importante también que como mujeres podamos encontrar, mujeres creativas, mujeres que se dedican a los libros, ir creando también esa genealogía editorial, ¿no? Yo insisto mucho en la editorial porque soy editora, además de escritora, ¿no? Entonces ir construyendo también esas mujeres que hacían clubs de libros en el siglo XIX, ¿no? O como en el caso de
de muchas otras editoras que también han sido, que sí están como tienen ahí su lugar en la historia, pero que es importante también mirar a todas las que estamos haciendo proyectos autogestivos, que decidimos trabajar con editoriales independientes, que decidimos también hacer trabajo en nuestras comunidades, ¿no? Mirar también esa otra parte del trabajo intelectual, me parece muy importante, me parece muy importante que estemos generando pensamientos sobre los libros y sobre todo algo que sucede mucho con el trabajo ensayístico de Alma Carla, crearnos un vocabulario, eso es muy importante, ¿no? Porque eso nos permite nombrar fenómenos, nos permite nombrar cosas y no es y son cosas que ya estaban ahí, pero que cuando tienen un nombre es más reconocible y podemos también compartir más esos conocimientos y esas vivencias. Entonces, yo quisiera nada más ahorita cerrar que me parece que en todo el libro, y bueno, particularmente en esta parte que comenté respecto al editopatriarcado, me parece muy importante que Alma Carla ponga al frente esto, ¿no? O sea, la importancia de tener una propuesta creativa, una propuesta literaria acompañada de la posibilidad de la propuesta política que hay detrás de ella, del posicionamiento político que hay detrás de ellos, ¿no? Yo les digo a las compañeras que se inscriben a mis talleres de cuidado editorial, es muy importante siempre tener una posición frente al texto y frente a la publicación y frente al libro. No es solo, que no está mal, pero desde mi perspectiva no es solo publicar los libros, ¿no? Sino desde dónde los estamos publicando, por qué, para quiénes, tener muy claro eso. Y creo que eso es algo a lo que nos invita Alma Carla al reflexionar sobre estos términos de editopatriarcado, a mantenernos también críticas, ¿no? Porque justo, nuevamente lo que decía hace rato, lo que tiene el canon es que es inamovible, llegó ahí, ya no se mueve, ya no hay capacidad, o ya no tendríamos que cuestionarlo porque ya se quedó ahí, ¿no? Pero pues eso va contra natura de lo que somos incluso como personas, ¿no? Ni siquiera biológicamente somos iguales desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, ¿por qué el lenguaje y la literatura y lo que entendemos como literatura debería serlo? Y bueno, como último comentario, porque se me estaba yendo y no quiero que se me vaya, también en esta parte de editopatriarcado abordas este término que ya se ha vuelto constante, que es el del síndrome de la impostora o de la impostura, que me parece importante que se siga mencionando, pero también que lo vayamos concretando y desmenuzando justamente, ¿no? Para desarticularlo, ¿no? Porque creo que es muy importante ir reconociendo cómo podemos sostenernos a esa agencia cada una de las mujeres que hacemos trabajo creativo, ¿no? Porque como bien lo pones en tu ensayo, pareciera que constantemente tenemos que estar pidiendo permiso, tenemos que estar disculpándonos, tenemos que estar pensando que a nosotras no, pues no, es que no, a mí no me toca esto, no, a mí no me pasan esas cosas, ¿no? Pero creo que una manera o dos propuestas que me hizo pensar el leer este fragmento o esta parte, este ensayo dedicado al síndrome de la impostora, es que tenemos a nuestra disposición pues algunos mecanismos, ¿no? La cuestión es irlos aprovechando. Uno sería justamente, nuevamente, desarticular la idea de que el canon o las formas convencionales de escritura y de publicación son las únicas que existen, ¿no? Incluso, Alma Carla, en la conformación de tus publicaciones es una prueba de ello. Has publicado con muchas editoriales independientes, ¿no? Y Cartas a una joven feminista es un fenómeno interesante porque ha tenido varias reimpresiones, varios tirajes desde editoriales independientes. Entonces, creo que también es importante que, por ejemplo, como escritoras veamos que hay otras posibilidades de publicación, hay otras posibilidades de relaciones editoriales. Y eso, mantenernos críticas frente a esas grandes estructuras. O sea, realmente quiero publicar con estas grandes editoriales que me van a dar el 3% del precio de venta del libro, que si no tengo ciertas credenciales no me van a publicar, o no me van a promover como a otras escritoras, o si no vendes, ¿no? Entonces, cuando hay otros proyectos que igual pueden generar comunidad lectora, que igual pueden generar resonancias
en otros lugares, porque si no me equivoco, Cartas a una joven feminista ya se ha publicado en otros países, ¿cierto? Exacto, ¿no? Entonces, creo que eso por un lado es algo que nos puede ayudar a desarticular el síndrome de la impostora, porque esta sola línea que me dijeron no es la única. Y cuando descubres que no es la única manera de llegar a eso, créanme que es un gran avance y también un gran alivio de pronto, ¿no? Hay muchos retos en la autogestión, en el trabajo independiente también, pero creo que también te devuelve muchas cosas que estas publicaciones a gran escala nunca te van a poder otorgar. Y la otra es estar en constante relación con nosotras mismas, escuchándonos a nosotras mismas, que yo sé que de pronto puede ser muy difícil porque el ruido de afuera a veces es tan pesado y tan sensor de lo que y tan moldeador de lo que queremos hacer, pero justamente creo que encontrarnos con libros como los que hace Alma Carla, los espacios que posibilita y que posibilitan también otras mujeres, nos da una sensación de acompañamiento que nos puede ayudar a ir desarticulando este síndrome de la impostora al ver qué es lo que está sucediendo realmente detrás, ¿no? Que realmente digo que la invitación que me hizo Alma Carla a presentar este libro es muy significativa, porque cuando yo inicié el círculo de lectura hace 5 años, siempre digo que era porque quería comentar el trabajo de escritoras morelenses, porque hay pocos espacios para hacer eso, pero también lo hice porque me sentía muy sola, no tenía muchas relaciones con otras mujeres. Y bueno, y además soy introvertida, entonces era medio difícil, ¿no? Y entonces la manera en la que yo encontré para vincularme con otras mujeres, para resolver esa necesidad que tenía en ese momento particular de mi vida, fue a partir de la literatura y fue pues a partir de Cartas a una joven feminista de Alma Carla, y además de plantear una relación justamente diferente con los libros y con las escritoras, porque lo que hacíamos en ese círculo era justamente invitar a las autoras a conversar con nosotras, y entonces tuvimos la oportunidad de que Alma Carla pudiera venir a platicar. Entonces, todas estas cosas son procesos que suceden alrededor de los libros, ¿no? Y que a veces no son posibles justamente en estas estructuras patriarcales porque priman otras cosas. Y ya ahora sí, para cerrar, lo prometo. Creo que hay algo que aborda mucho estos ensayos en general es también darle el valor a nuestras experiencias vitales, porque creo que eso es algo que está reconfigurando la escritura de las mujeres, ¿no? Ciertamente ya tenemos esta consigna que lo personal es político, pero también en el sentido de que todas las que estamos aquí, todas ustedes son lectoras que están vivas, nosotras somos escritoras que estamos vivas, no podemos seguir tratándonos como si no lo estuviéramos, ¿no? Y creo que eso es muy importante, y creo que eso es una de las cosas que plantea también Alma Carla desde estos ensayos del edicto patriarcado, ¿no? El edicto patriarcado siempre va a tratar a los escritores como si estuvieran muertos, porque justamente al estar muertos ya es canon, ya son intocables, esos son incuestionables, ¿no? Pero nosotras estamos vivas, entonces podemos encontrarnos, podemos vernos, podemos venir aquí a tomar un café y hablar del libro de Alma Carla y escucharnos y seguir construyendo lo que justamente de alguna manera detonó la pandemia, ¿no? Estos encuentros entre mujeres que crean. Y pues muchas gracias, Alma Carla, por esta insistencia en generar pensamiento y vocabulario alrededor de estos fenómenos. Estoy muy contenta de llegar aquí, no solo de estar aquí, porque fue un poco accidentada mi llegada, pero sobre todo estoy muy contenta de la convocatoria y de ver que podemos, tal como lo acaba de decir Jenny, sentarnos a conversar sobre un libro. Yo preparé este texto y le voy a dar lectura. Resplandor de Alma Carla. Alma Carla Sandoval Arizabalo es, a saber, ensayista, poeta, novelista, feminista,
catedrática, mujer, contestataria, Alma Carla es. Su trayectoria por sí misma es una carta de compromiso, entrega y responsabilidad a la escritura, a la literatura. Ahora mismo nos convoca su obra, que no me atrevo a decir reciente porque intuyo que ya está fuera del tintero, otra próxima a ver la luz. Pero es el caso que estamos aquí por su escritura. En esta ocasión, una vez más galardonada con el Premio Nacional Dolores Castro, pero en la categoría de ensayo. Y el pero sobreviene porque nuestra autora ya posee este galardón en la categoría de novela. Alma Carla horada caminos y arroja luz sobre la palabra que es otro cuerpo luminoso. Alma Carla es. Leo esta obra con interés, con afán y me interrogo. ¿Es la poeta que me dejó balbuceando sus versos una tarde? Respondo, es. Titulada Resplandor de una nube con memoria, seguido de Editopatriarcado o la escritura tutelada, la obra es una provocación para quien abre sus páginas. En ella está el deleite de la palabra precisa, la sabiduría de quien se ha entregado con pasión al estudio, a la búsqueda del saber y lo ha encontrado. El engarce de cada uno de los ensayos que hacen suma en esta obra es el equivalente al arte de la filigrana, a la joyería, y de ella queda no un arte contemplativo, sino un ejercicio de reflexión profunda y honesta que la autora con total dedicación comparte como un acto íntimo de su acontecer más personal. Damos cuenta de su cabal introspección hacia la luz en un mundo que se antojaba gris de aquel 2020 tan rotundo en nuestras vidas. La autora nos habla en el tono más sutil, la confidencia. Alma Carla crea intimidad con quien la lee. Ya en las primeras páginas nos hace saber que lo que tenemos ante nuestra mirada es algo más. No se trata de un libro de ensayos, amén que el ensayo es un género que ella maneja con presteza y elegancia. Para quien esto escribe es bioescritura, definida por la propia autora como un estar en la página de los géneros. ¿Por qué? He dicho que Alma Carla hace uso de la primera persona para escribir. He dicho que nos plantea una confidencia de saberes. Quizá lo que haga falta apuntar es que la autora nos da la atmósfera en que lucubra los aciertos en este libro. Anda y nos dice qué bebe, qué ve, quién acaba de irse, quién no está, cómo ha llegado, qué toma entre sus manos, qué ha dejado, como puesto sobre la mesa, como apartado, como descartado. ¿Lo ves, lector, lectora? Andamos un libro en doble clave, el ensayo, una subida. Las olas, el mar, las sirenas, la emoción, las nubes, dice, una nube también es un diálogo con lo que nos dicen los manuales que podemos entender por nube. Alma Carla dialoga con su lector, con su lectora, advierte, adentro de nosotros hay otras cúpulas celestes, también en nuestras palabras diarias o en el lenguaje, continente de nubes por sí mismo. Fin de la cita. Repito y subrayo, adentro de nosotros, de nosotras, hay otras cúpulas celestes. Por sí misma, la afirmación es una tesis. Apunto la frase mientras cierro los ojos con la certeza que Alma Carla se ha transfigurado en nube. Porque ella lo sabe. Esta obra es un ensacirro, sigo a la autora. Si hablamos de molecularidad en los discursos, en cómo los imaginamos desde sus texturas o componentes, cuando el ensayo poetiza adquiere la materialidad de un cielo en la página donde las nubes o los ensacirros se ensanchan. ¡Ay, Alma Carla! Te subiste al toro mecánico sin poner un pie en el estribo. Compusiste la canción y nos entregas un maravilloso jaripeo. ¿Qué cosa tiene la escritura que podemos olfatear y bien estar en la fiesta brava sin aprobarla? ¿O de qué otro modo y manera le llamamos a la experiencia de tu escritura en estas horas de marzo? Y mira que lo interrogas, cito, ¿qué tal si la caída de ese artefacto, el toro mecánico, es una catarsis cuando se pretende ensayar, pero se narra? Aquí lo dejo para su consideración, gente querida, no sin antes aclarar, como si fuera necesario, que nuestra autora no cae. Alma Carla, nómada,
poseedora de epifanías, abierta, señala: tengo miedo de quedarme, pero tampoco sé permanecer en otro lugar, en otro país. No huyo, regreso, he inventado un limbo al que le salieron escamas y hongos en la piel. Su piel es papel y escribe, apunto yo. Como si respirar, la autora nos hace una doble entrega, aunque si bien lo planteo, lo ha hecho desde las primeras páginas. Ella ha dispuesto diadas alrededor, al centro y en cada lateralidad de la obra que hoy nos convoca, porque en ella, y la cito, opera una libertad posible, la única y la primera habitada por búsquedas y extravíos, la libertad del ensayo. ¿Qué oficio es ser poeta? Parece ser la pregunta casi al cierre de la primera de las diadas. Recuerdo entonces aquella película de los 90, El lado oscuro del corazón, en que la pregunta llegaba a la simiente del protagonista y al tiempo que lo encolerizaba y lo revitalizaba. Eso me parece que ocurre con nuestra autora. Disiente, discierne y acude al inspector, a Szymborska, a Darío, para abrir el espejo de Alicia y dilucidar con paciencia y pasión lo que hay que saber. Lo que hay que saber. Escribir es una sentencia, una profecía, una voluntad que no es nuestra, pero nos guía. Palabras mías, sí, porque la provocación de la autora de Resplandor de una nube con memoria permite, posibilita, abre. Hago una pausa y me doy cuenta que estoy tarareando la canción de Héroes del Silencio. Sirena vuelve al mar, varada por la realidad. Sufrir alucinaciones cuando el cielo no parece escuchar. No es casual, nada lo es con esta lectura. Te pienso sirena, Alma Carla. Te veo nube, te sé resplandor. Se completa la diada con Edito Patriarcado o la escritura tutelada. Fuerte cierre este libro en que reconozco la voz de la autora más allá de la escaramuza, con la convicción de quien será escuchada, por la única razón posible: existe. Ya dijo Jenny, vive. Abre con Eni Ernaux, Rosario Castellanos, para dejarnos con Cristina Rivera Garza y El invencible verano de Liliana. Las discusiones al respecto, el profundo respeto que merece una obra, la necesaria apuesta por la escritura hecha por mujeres, del mansplaining ya conocido, asume otros más, el main editing, el main erasing, esa forma patriarcal y machista de editar, borrar, censurar, reprimir la escritura para cuadrar el mundo. Para, como la autora apunta, los hombres me dicen qué escribir. En este segundo mundo de Alma Carla me atrevo a señalar que estamos también ante un tema de mesa de trabajo y práctica. Es decir, una mesa de conversación, discusión, diálogo, pero también de práctica de lo que ahí se acuerde, hacia el quehacer cotidiano. Una mesa que ahonde con el inextricable compromiso de continuar andando el único camino que sabemos posible: escribir. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y por qué lo deseemos? A nuestra personal, singular y única manera. No hay ríos secos en este libro, no hay desperdicio en ninguna referencia, cita breve o extensa. Hay una pasión y a la sazón una rabia que cuestiona, responde y busca ser y hacer con la escritura. Una escultura en el cielo para que desde la tierra sea visible. Gracias, Alma Carla, por permitirme leer esta obra y saber que todas las interrogantes tienen cabida. Las mías, las ajenas, sobre lo que leo, sobre lo que leen, sobre el propio lenguaje, sobre el lenguaje del otro, de la otra, del otre. Gracias por los juicios abiertos y la propia fe guardada para retirar la espada de Damocles y abrir el campo a nuevos y refrescantes horizontes. Cierro esta, mi no breve participación, con unas palabras de la autora. Casi siempre escribo para pensar porque no puedo evitarlo. Es la única manera que tengo de salvarme, de recuperar aliento. Yo también, Alma Carla, yo también. Pero hoy tú eres la nube y resplandeces. Quiero agradecer a todas, a todos, a todes. Ya me están escuchando por ahí, gracias.
su presencia un sábado de gloria y bueno, creíamos que nos íbamos a quedar un poco solas, como diría Jenny, que de repente nos elegimos y la verdad es que pues que estemos acá una tarde con el calor en la cafetería de Verónica Teodoro, un lugar que no figura todavía como una cafetería donde se hagan presentaciones literarias, siguiendo este compromiso político con las mujeres, desde las mujeres, tejiendo sororidad, ayudándonos entre todas. Pues bueno, gracias por estar acá, porque también los espacios en Morelos, algunos son tomados de repente por tiempos, por otras personas, por otros intereses, cuando son las mujeres empresarias, cuando son las mujeres que están saliendo adelante las que también tienen que tener lugar para presentar libros, para salir adelante, para también visibilizarse. Visibilidad no solamente desde la literatura, sino visibilidad desde el emprendimiento, desde todas las áreas, desde todas las formas posibles en Cuernavaca. Esa es la historia acá, ese es el compromiso, y ya dije agradeciéndoles. Pues yo soy la nube, pero aquí hay otras nubes maravillosas. Quiero agradecer a Jenny su participación también, su lectura tan atenta. Yo sabía que tenías que leer este libro por el trabajo que has hecho como editora, por tu poesía, donde hay gotas, donde hay musgo, y también donde hay una delicada atención al instante, Jenny. Y la única forma que yo tengo acá de honrar su presencia es hablando de muchas escritoras que están aquí, alumnas, pero también amigas y compañeras, porque a todas las he leído, a todas las que están acá las he leído, con detenimiento. Por eso yo puedo saber lo que hay en la poesía de Jenny, en sus ensayos y en su trabajo como editora, como gestora. Y ya escucharon la capacidad de la pluma de Yasmín Cachó. Ya escucharon también, ella es una autora premiada con el premio en narrativa, compartimos el premio nacional Dolores Castro. Ella también es una cartista como yo. Hay diaristas, hay cartistas, hay testimonialistas, hay cronistas. Pues es una cartista extraordinaria y una narradora y una poeta también muy potente, Yasmín Cachó. Y en su poesía hay mucha vida, hay mucha confesión, también como en su narrativa. Y compartir también estos años junto con Yasmín, junto con Jenny, compartir micrófonos, compartir foros y abrir espacios, pues es una cosa maravillosa. Yo siempre lo digo, robaría un banco con ellas dos y con todas las que están acá, por supuesto, ¿no? Quiero agradecer a algunas de mis alumnas que están aquí. Carmen es una escritora impresionante, es una cronista contumaz, pero además también es una narradora que puede transitar por distintos temas con una capacidad de observación, con una limpieza y una fluidez en el lenguaje, que para mí es un honor ser su maestra porque aprendo yo más de ella que ella de mí. Gracias, Carmen. En verdad, bueno, ¿qué voy a decir de mi bruja favorita, Florence? Que Florence también, además, que es una gran cantautora, su gran poesía está en sus canciones, está en todo aquello que denuncia y aquello que grita fuerte y todo aquello que sabe rimar muy bien, y las imágenes que concita Florence en su poesía, en su narrativa, pero con ese canto y su voz desde adentro, desde el diafragma, que enseña y que comunica y que también me ha acompañado tantos años en el camino, enseñándome qué es la libertad y también qué es la integridad, Florence. En verdad lo aprendí de ti, de tus letras, de tu música, de tu grito hondo, de tu enseñanza. Y bueno, yo presenté hace poco el libro de María Carrión. Es una cosa impresionante el nivel de lenguaje, la capacidad que tiene sus cuentos para hablar del patos y reflejarlo, hablar de la muerte, hablar del deseo, hablar de los deseos inconclusos con una mirada psicoanalítica, pero también profundamente poética, que no renuncia de ninguna manera a la estética y tampoco renuncia también a aquello que es darle voz. Precisamente el personaje de su novela es un hombre, curiosamente, y de repente se lo podemos reprochar desde otro lado, pero ella lo hace con un talento y con una narrativa que logra alcanzar unos niveles que hacen que afluya su novela y que no tenga ningún problema en terminarla pronto. Por aquí la presenté y para mí fue un gran honor, gracias María. Por ahí anda además Fanny cuidando a la niña, y ahí hay dos mujeres extraordinarias, con un talento impresionante y que me dan mucha tranquilidad porque sé que tenemos mucho futuro y muchas cosas que hacer en las letras todavía. Fanny Magaña, que además es una cuentista excepcional, desde sus distopías con Cautiverios de Kafka, además de pues
estos cuentos maravillosos con esa potencia que tiene para resumir lo que son los feminicidios y la violencia, además de una manera tan inteligente y tan aguda, que lo hace Fanny Magaña. Lean lo que ella escribe, por favor, siempre tomando en cuenta muy bien lo que quiere decir, pero sin renunciar a un desgarro interior que se comunica sin miedo y sin problemas. Tengo acá a nuestra querida Victoria, que además ha sido una revelación en las clases que yo he dado en el Centro Morelense de las Artes, también darle clases a Carmen, pero Victoria es una cosa impresionante. Ya te iba a decir Victoria Fuentes, pero te quito. Es una cosa impresionante con esta capacidad tan de ciudad, tan urbana, el desgarro, la fuerza, no, pero también esta cosa de valentía para contar lo que no nos atrevemos, para desgarrarse, pero también para apuntar qué es lo importante dentro de esos pequeños infiernos a los que no se acostumbra, a los que se revela, y a los que también, los infiernos que son los otros, desde lo existencial, Victoria, desde la pareja, desde el crecimiento, desde todo aquello que nos negaron, porque también la obra de Fanny y de Victoria se comunica en la cuestión de una denuncia frente a la clase y sobre todo la raza, ¿no? Entonces me siento yo muy honrada de ver nada más que escritoras, y por ahí anda una mujer que merece ser amada, yo no sé dónde anda, que no me la están tapando, ¿no? Renata, que además hablando de emprendimiento, pero además hablando de un compromiso con la poesía y con el erotismo, con una pasión y con una capacidad para tramar imágenes insólitas y hacernos sentir cuál es el deseo de las mujeres, independientemente de su edad, independientemente de lo que nos han dicho que está prohibido, independientemente de lo que nos han dicho que no se debe decir. Pues bueno, ¿qué les voy a decir? Que Naida Chávez lo dice lo que siente, lo que desgarra, lo que desea, pone sobre la letra con un trabajo además de taller muy serio en la poesía y con una altura también lingüística y con un ritmo que yo creo que muchas escritoras, y lo sostengo públicamente con muchísima trayectoria, ya quisieran tener con la cadencia con la que escribió poesía Naida Chávez. Me consta porque también la he leído y he leído todo lo que me ha pasado. Y pues bueno, ¿qué voy a decir aquí de mi queridísima también poeta con sus elegías, ¿no? Que por ahí alguien le dijo, nuestra querida Marilú, ¿verdad? Se me olvidó el apellido. Anilú, que además es una autora increíble con La Rebelión de las Mansas, que ha hecho un trabajo impresionante en el feminismo mexicano, le dijo que sus elegías, la poesía, un libro que tiene nuestra queridísima Reiselda Auxilia, pues estaba a la altura, pues yo creo que Rosario Castellanos, y yo comparto con Anilú esa opinión, en el sentido de que la filosofía y también la imagen que se va estrellando y que se va engarzando en tus elegías, además también de que eres una escritora insaciable, va de la novela al cuento, a la poesía, ella transita y hace un gran trabajo de gestoría y difusión de todas las escritoras. Es autora de un libro memorable que es Las Mujeres de Morelos, que se dio el trabajo de visibilizar, de poner, de ir a entrevistar de manera muy seria a tantas mujeres, unas que ya nos están dejando, que han fallecido, pero que además sin ningún prejuicio ni de raza ni de clase, Reiselda, y tampoco sin condición etaria, le has dado la oportunidad a todas las demás, y además pues con tu enorme talento, ¿no? Y tu mirada también siempre crítica y tu enorme cultura. Entonces estas son las escritoras y pido un aplauso para ellas hoy aquí. Digo, porque si vamos a escribir sobre la escritura de mujeres, pues tenemos que leer a las mujeres. Entonces, y no voy a parar yo a leer a las mujeres tampoco, y sobre todo a las mujeres, dirían por ahí, de mi tierra, como comenta Reiselda. Y también tenemos otras artistas acá, tenemos a una maestra como Lilian, tenemos a Conch, que además es una artista impresionante. Se trate de un vitral, se trate de un dibujo, se trate de un árbol de la vida, pues además también una gran amiga y cómplice de todas, y que también es una artista que ha venido revolucionando muchas cosas y formadora de artistas, porque acá también hay maestras, hay artistas y hay formadoras de artistas. Entonces, pues como ven, con esta nómina, pues cómo no voy a estar yo contenta. Entonces, por eso yo quería celebrar y agradecer su presencia. Y también, por supuesto, que anda bien apurada, quiero pedir otro aplauso porque no saben el trabajo que hizo Verónica Teodoro para esta presentación. Un aplauso para Verónica, gracias, porque estuvo
transmitiendo desde Facebook, estuvo metiéndole alcance a las publicaciones, estuvo insistiendo, es una amiga, es una cómplice también, es una mujer que trabaja y que es una mujer que también, como muchas de nosotras, pues decir sola es un decir, porque realmente acompañada y creyendo en la solidaridad entre nosotras, pues se pueden hacer muchas cosas. Entonces, de eso se trata, de hablar de nosotras, no solamente de hablar de este libro. Este libro fue escrito durante la beca del Sistema Nacional de Creadores, es el segundo libro, yo gané la beca en el 2020, presenté un trabajo, bueno, un proyecto para competir por esa beca en el género de ensayo, que tenía que cumplir con la escritura de 3 libros cada año para que el Estado me siguiera pagando el dinero. Es la beca, pues ya digamos adulta, una de las becas más importantes de este país, y pues tenía que yo entregar cada año, con también unos tutores que revisan el libro, cada año uno, y este es el segundo. El primero ya me lo preguntaron, que se llamaba Bioescritura de los días también agónicos, precisamente ahondando en el concepto de la bioescritura en término de pandemia. El segundo es Resplandor de una nube con memoria, y el tercero se llama Happy and Distópico. El primero y el tercero están inéditos. Yo cumplí con mi compromiso de entregar los 3 libros cada año, con la enorme fortuna de que este segundo pues ganó el Premio Nacional de Ensayo Dolores Castro. Después de que me fui de viaje hace un año y regresé, me di cuenta que ya tenía la segunda parte también, porque la segunda parte son ensayos que han estado publicados en La Jornada y también en Gafe Info, que es una revista cultural digital que se edita desde España, y fui también recopilando los ensayos de Nesta Diara, como muy bien la señala con una mirada tan agua y tan inteligente Yasmín. La segunda parte está conformada por esos ensayos que se publicaron desde España y en algunos diarios de acá de México. Me di cuenta que había varios hilos conductores que iban tejiendo como una trenza. Cuando trabajamos vocabularia con Denise Wendy, estuvimos trabajando algunos conceptos para nombrar. Dicho de paso, es el primer diccionario feminista como tal que existe, y ya nada más tenemos 4 ejemplares ahí, pues que valgan bien los comerciales, como dice. Cuando lo trabajamos, hablábamos y nos quejábamos precisamente de estos falsos espejismos emancipatorios en relación con que las mujeres ya estamos publicando mucho, estamos de moda, pero realmente desde la crítica que apunta Jenny nos damos cuenta que lo que le están publicando a las mujeres no es que no sea lo que debe ser publicado, sino que es literatura que de alguna manera molesta, pero no tanto. Es esa resistencia, sí, esa resistencia, diría Michel Foucault, que le sirve al poder para que no digan que no se está escribiendo, pero que realmente de fondo no está desestructurando y no está haciendo esta denuncia. Lo señalaste muy bien, ¿no? Los términos, que aquí 2 nuevos términos que no existen todavía, que no existían en español y en inglés, que es el matter bracing y el manediten, porque a mí sí los hombres me han dicho que escribir, han tratado de editar en los talleres lo que escribo, a mí sí me han hecho sugerencias muy amorosas y también sugerencias muy ridículas y también sugerencias muy violentas, pero todas ellas sugerencias acerca de lo que debo escribir o no. Con esta lente intraocular violeta, como digo en Cartas a una joven feminista, en la segunda parte, que me permite identificar más o menos dónde están estos defectos, como por ejemplo el filtro neutro, que es también es una categoría inédita, que no existe en lo que se conoce ahora como estudios de mujeres, ni estudios de libros escritos por mujeres, ni tampoco de la escritura que no estamos haciendo. En ese sentido yo estoy conforme, porque estoy segura que en este libro tan pequeño hay aportaciones ante la crítica y la investigación de la escritura como mujeres inéditas hasta el momento. Entonces eso me permite estar tranquila. Sé que se va a leer con reservas, sé que va a ser un libro que en cuanto salga en librerías, yo creo que en un mes, cuando mucho, pues van a haber muchas reacciones virulentas, como fue en su momento cuando se publicó el ensayo sobre El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, contra lo que dijo Felipe Garrido, ¿no? Uno de los grandes sabios, aquí contra quien yo no tengo absolutamente nada, sino que decir cuando se le da a una mujer, se le otorga el premio Javier Villarrutia, sobre un libro híbrido que habla del feminicidio de su hermana, cuando la gran escritora se abre de capa y permite publicar la escritura íntima de la hermana, que se crea y se denoste que eso no es literatura y que se piense que es el peor libro que la gran Cristina Rivera Garza había escrito, como dijo, o cómo escribir, y le dice Felipe Garrido, pues es que está muy bien tu libro, pero me habría gustado que hablaras más del feminicida, del asesino.
como que le falta al perfil del asesino y el personaje no está bien logrado porque nos faltan datos, lo dijo, sí. Pueden ver el video, queremos saber sus motivaciones, y pues bueno, causó un revuelo, hubo una gran una gran protesta, y la misma Cristina dijo algo muy interesante en pleno Bellas Artes: lo que pasa es que los feminicidas en este país ya tienen mucha prensa. Y yo me pregunto dónde están las voces de las víctimas en un país como este, que vive en un eterno duelo suspendido, en un país como este, que desaparecen a los desaparecidos, y en un país donde las historias y la literatura, a mí me parece que también es registro de realidad, y me parece que la literatura también es construcción de memoria, y me parece que la literatura además no solamente es una representación de la vida diaria de todos y de todas nosotras, sino de esas historias que de por sí desapareciéndonos ya quieren desaparecer. Entonces eso no va a suceder, y eso no va a suceder porque ya vean cuántas personas escriben acá, cuántas mujeres escriben con tanto talento y desde sus propios temas. Y pues bueno, definitivamente no somos la resistencia que le sirve el poder, y el Hilito Patriarcado es precisamente ese conjunto no solamente de representaciones simbólicas, sino también de prácticas, de dichos, y que enarbolando un presunto saber canónico impone una escritura de calidad, hegemónica por cierto, para decirnos qué es literatura o no. Y el Hilito Patriarcado tiende a señalar que la escritura de mujer es sensible, melosa, rosa, nubosa, de melisma, de lo que tienes que escribir o no lo que tienes que escribir. Es ese Hilito Patriarcado, pues, el mandato editorial, el mandato escritural para considerarte una escritora, las placas que debe tener tu vehículo como escritora para que pueda circular, esa legitimidad en cuanto al tratamiento de temas, pero también tiene que ver dónde publicas, con quién publicas, los riesgos que no corres, y si te portas muy bien o si te portas muy mal, ¿no? A la hora de publicar y a la hora de construir una trayectoria y una carrera. Y pues bueno, podría hablar mucho más, pero no quiero cansarlos, ya hace mucho calor. No sé si alguien tenga una duda o un comentario. Este libro, pues sí, es un análisis bien crudo, y me parece que hasta cierto punto muy valiente. Está mal que lo diga yo, pero costó, lo publico, no lo publico, lo junto o no lo junto, lo pongo a disposición, no lo pongo a disposición, pero digo, bueno, es que si no lo publico voy a dejar de ser congruente con lo mismo que yo escribo, y eso no se vale. Entonces, si no lo publico, si dejo los ensayos sueltos, sobre todo en la segunda parte, por aquí y por allá, entonces, pues qué cosa fuera yo, qué cosa fuera, como dice por ahí una canción, que no amarro y que no termino de presentar, como digo en mis ensayos, que debe ser esta posición crítica contra el Hilito Patriarcado, ¿no? Entonces, esa inercia hilito-patriarcal que me parece que sí puede desarticularse, y que me parece que sí las escritoras, es que no es que estén escribiendo, es que siempre han escrito. Las mujeres siempre hemos escrito. La primera obra literaria de la que se tiene razones es la Juana, o sea, es una poeta, obviamente, ¿no? Sumeria, 5000 años antes de Cristo. Entonces, o sea, es una mujer, pero siempre tratan de hacernos creer otra historia. Entonces, este libro va contra esa historia patriarcal, contra esos criterios de calidad hegemónica, contra el canon que pues bueno, nos piden para decir que si eres buena escritora, es tan buena escritora que hasta escribe como hombre. Lo he escuchado muchas veces. Lo he escuchado muchas veces, en muchos países. Entonces, pero yo me pregunté profundamente qué implica escribir como mujer. Y me lo sigo preguntando, o sea, ¿qué tipo de mujer, de dónde? O sea, y encontré una mina ahí para construir conocimiento, y qué bueno que se haya dado dentro de los confines del ensayo. No digo que no la narrativa, no la poesía, porque también hay un subtexto en este libro, y es una intención mía muy profana, que tiene que ver con una provocación,
y bueno, no lo he dicho, es la primera vez, me siento muy en confianza para contárselos a manera de confesión. ¿Por qué hay menos mujeres que escriben ensayo que mujeres que escriben poesía o mujeres que escriben narrativa? Hay otro mandato, introyecto patriarcal que tiene que ver con la idea de que la sentimentalidad o las grandes pasiones, sobre todo amorosas, sí están permitidas a las mujeres. Sí, exactamente. Entonces aquí ya estoy comentando con Jenny, pero es como si la racionalidad, la construcción de teoría y conocimiento desde la vivencia y la mezcla absolutamente de todo estuviera hasta cierto punto vedada. Es decir, las mujeres piensan, pero no tanto. No así, no con riesgo, no combinando, no como lo hizo Cristina, que para mí ha sido una maestra. O sea, no combinando géneros, no estableciendo hibridez, no tomando riesgos, no innovando y no experimentando. Esto es un ejercicio experimental y un libro experimental que yo pensé que no iba a tener buena acogida. No lo sé, pero con que estén aquí las mujeres de mi tierra, a las que yo he leído y a las que respeto y les agradezco que me acompañen. Además, te aclaro que está mi madre, por supuesto, la primera gran autora, ¿no? La primera gran autora de Terrible, pues ya saben, monstruo aquí, entonces, Monstrua, qué bueno, que siempre el masculino, estábamos hoy diciendo precisamente que el masculino universal, genérico, decimos uno entre una, ¿no? Nos permite, en vez de decir una, y Jenny empezó muy bien, empezó hablando simplemente todas, ¿no? Porque somos mayoría. Todas estas prácticas que son difíciles de erradicar, pero que al menos vamos corrigiendo sobre el camino y que también vamos apuntando, ¿no? En una misma y también en las otras, porque no terminamos de aprender. Pues muchísimas gracias, aquí está el libro. Es que no podíamos publicarlo, presentarlo en otra fecha por pues tantos compromisos de trabajo y todo. Entonces, pues gracias por sus textos, gracias por sus palabras. Si alguien quiere decir algo, pues bueno, este es el momento. Gracias.